Se abre la sesión. Corresponde elegir a uno de los integrantes como presidente accidental, porque no está el senador Durresti. Propongo a la senadora Pascual. Muy bien. ¿Acuerdo unánime? Sí. Presidenta. Gracias. Sí. Bueno, en nombre de la patria se abre la sesión. Le doy la bienvenida al ministro, su equipo, al fiscal, su equipo también, a la senadora, al senador, a todos los asesores, asesoras y representantes de asociaciones gremiales que nos acompañan. Secretario, si hay cuenta, por favor. Sí, señora presidenta, señores y señoras senadoras. Se han recibido oficios. En primer lugar, de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante los cuales solicita el acuerdo del Senado para nombrar en la excelentísima Corte Suprema a las siguientes personas. En primer lugar, como ministras de la Corte Suprema, a la señora Jessica González Troncoso y Mireya López Miranda. Y en segundo lugar, como fiscal judicial, al señor Jorge Pizarro Astudillo. Hago presente a sus señorías que el plazo máximo para que la Sala del Senado se pronuncie por disposición constitucional, ya que el Gobierno hizo presente la urgencia del número 5 del artículo 53 de la Constitución, debiera ser a más tardar el día 11 de septiembre. Sí, en la Sala. Hay una sesión especial para el nombramiento. La Secretaría ya adoptó las medidas correspondientes en estos casos, se piden los informes al Gobierno, se pide el informe a la Biblioteca del Congreso Nacional, se piden los antecedentes correspondientes, se abre también a partir de hoy día el plazo en la página web del Senado para que los ciudadanos y ciudadanas puedan dar su opinión o hacer observaciones que nosotros recopilamos. La Secretaría tiene una sugerencia para que ustedes consideren, no tienen que resolverlo hoy día, pero que este asunto, si así lo determinan, podría verse la primera semana de septiembre, 2, 3 y 4 de septiembre, para después preparar el informe correspondiente, dar cuenta y eventualmente, si así ustedes lo acuerdan, se vea en la Sala del Senado en sesión especial el 11, alrededor de esa fecha de septiembre que yo les indicaba. Bien, comunicaciones. Se ha recibido una comunicación de la honorable senadora señora Paulina Bodanovich Rojas, mediante la que solicita se otorgue una audiencia a las asociaciones de funcionarios del Ministerio Público antes de la conclusión de la votación del proyecto de ley de fortalecimiento público. Hace presente que están asistiendo las asociaciones como oyentes de estas sesiones, pero tienen una serie de observaciones. Ustedes tienen copia en la cuenta de la presentación tanto del Ejecutivo de los nombramientos como la presentación que está haciendo la senadora señora Bodanovich. También se ha recibido una comunicación de la señora Andrea Díaz Muñoz Bañoli, jueza titular del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, quien solicita a nombre de un grupo de jueces de garantía poder reunirse con los integrantes de la comisión con el objeto de dar a conocer sus planteamientos sobre el sistema de nombramiento en el Poder Judicial. Hacen presente que se han estado realizando algunos seminarios en esta materia, especialmente en la Universidad de Chile. Se adjunta aquí un folleto de esos seminarios y quieren, si ustedes lo estiman conveniente, tener una reunión para discutir ese tema. Eso, señora presidenta, señores y señoras senadoras, respecto de la cuenta. ¿Algún comentario sobre o inquietud por la cuenta? Senadora Vesperi. Gracias, presidenta. Sí, con las últimas solicitudes de audiencia, yo esperaría al senador Durresti, ya que estemos los 5 integrantes para resolver. Me parece porque él había visto el tema también cuando la Corte Suprema había pedido la audiencia y todo eso, entonces para resolver en consecuencia, presidenta. Senadora Araya. Ok. Las 3 comunicaciones que tenemos en la cuenta, entonces se tendrían que resolver en la sesión del lunes 26, al regreso de la semana territorial, con la presencia del presidente en ejercicio, digamos, correspondiente. Perfecto, presidenta. Así será.
La tabla del día de hoy, como ustedes bien saben, está convocada para continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. Asiste el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Luis Cordero, acompañado también por las autoridades que indica. También se había cursado una invitación al Ministerio de Hacienda, se ha excusado el señor Ministro. Hago presente, sin embargo, a sus señorías que hoy día en la mañana, hace breves instantes, nos avisaron que una funcionaria del Ministerio de Hacienda se va a conectar por Zoom a la sesión. También nos acompaña el Ministerio Público, el señor Fiscal Nacional, don Ángel Valencia, acompañado por la directora ejecutiva, doña Mónica Naranjo, y la gerente de la División de Estudios, señora Ana María Morales, más las personas que se indican y asisten como oyentes en esta sesión los representantes de las diversas asociaciones de funcionarios que existen en el Ministerio Público. Eso, señora presidenta, antes de yo pasar a indicarles, si les parece, dónde deberíamos continuar con el estudio de esta materia. Bien, les pido que vayamos a la página 45 del texto comparado. Estamos dentro del título sexto, normas de personal. Ustedes ya aprobaron la indicación 31, que es el incremento de personal en las distintas unidades que que se fijaban en la indicación del Ejecutivo y la progresión de ella. A continuación, en la página 45, hay una indicación bastante larga de los honorables senadores señor Osandón y señor Proens para incorporar en el número 3 la siguiente modificación nueva al artículo 72. Voy a darle lectura a la parte de la página 45, sigue la 46, la 47. Es toda una regulación sobre el plan institucional anual para que el Ministerio Público debe elaborar. Quiero hacer presente y les pido que tengan a la vista también la ley del Ministerio Público. La ley del Ministerio Público, porque la regulación del plan institucional de este servicio está regulado en el artículo 91 de la ley. Ahí hay una serie de reglas que determinan el fiscal nacional después. 91 el artículo. Sí, el artículo 91 donde está la norma correspondiente. Se las voy a leer para que vean el contexto de lo que hoy día está vigente y para que ustedes puedan después contrastar con lo que dice en la indicación. Dice el artículo 91, título 9, Plan Institucional Anual, se refiere básicamente a la misma materia, dice. Artículo 91 vigente. El Ministerio Público en el mes de abril de cada año deberá publicar en su página web un plan institucional anual que contenga, entre otros, la misión, las principales líneas de acción, los objetivos estratégicos, los bienes o servicios, los indicadores de desempeño o elementos de similar naturaleza que posibiliten la medición del grado de cumplimiento en sus distintas líneas de acción y por región, dando cuenta del cumplimiento efectivo de su misión institucional, esto es, la eficiencia y eficacia en la persecución penal y el mejoramiento en la atención de víctimas, junto con la evaluación del grado de cumplimiento del plan institucional anual del año anterior. Un reglamento interno, el que deberá dictarse dentro de los 180 días contados desde la entrada en vigencia del presente título, regulará el procedimiento y elaboración y los contenidos específicos del plan. El fiscal nacional dará cuenta pública de los resultados del plan institucional anual de conformidad al artículo 21. Además, la referida cuenta se publicará en la página web institucional. Ese es el marco vigente. La indicación de los senadores señores Osandón y Proen proponen agregar al artículo 72, el que estábamos viendo, una regulación en extenso de esta materia. Y dice así, si me puedo leer la presidenta, ya. Dice así, el plan institucional anual que el Ministerio Público debe elaborar de conformidad al artículo 91 de la Ley 19.640 deberá contener las líneas de acción, los objetivos estratégicos, los ámbitos o áreas delictuales y los lineamientos, acciones y medidas de atención a víctimas y testigos que serán atendidos o satisfechos con este incremento de dotación. Se deberán establecer las metas y señalar los indicadores de desempeño o elementos de similar naturaleza que posibiliten la medición del grado de cumplimiento en sus distintas líneas de acción y metas definidas a nivel nacional y por región, dando cuenta del cumplimiento efectivo de su misión institucional, esto es, la eficiencia y eficacia en la persecución penal y el mejoramiento en la atención de víctimas. Para proceder a la implementación del incremento de número de cargos señalados en la tercera etapa, a contar del
del día 1 del 25º mes, contado de la fecha de publicación de la presente ley, se deberá contar con un informe que evalúe los resultados de las acciones desarrolladas y las mediciones de eficiencia y eficacia y calidad, especialmente las que se establezcan en el plan institucional anual a que se refiere el inciso anterior. Para ello, el Ministerio Público contratará, previa licitación pública, una entidad evaluadora externa. Dicho informe deberá ser remitido a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, la que evaluará el adecuado cumplimiento de las metas definidas, evacuando el respectivo informe al efecto. Con el informe favorable de la Dirección de Presupuesto, el Ministerio de Hacienda procederá al incremento de dotación comprometido en dicha etapa. En caso de que el fiscal discrepe de los resultados de la evaluación efectuada por la entidad evaluadora externa o del informe de la Dirección de Presupuesto, podrá reclamar ante el Ministerio de Hacienda, a través de la instancia técnica a la que se refiere el artículo 12 ter de la Ley 20.240. El mismo procedimiento señalado en el inciso anterior se aplicará para proceder a la implementación e incremento del número de cargos señalado en la cuarta etapa, a contar del 37º mes contado de la fecha de publicación de la presente ley, los informes de la entidad evaluadora externa y los informes de efecto acúe la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda deberá ser remitido a las comisiones de Hacienda y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y de la Cámara de Diputados, como también a aquellos que emitan la instancia técnica a la que se refiere el artículo 12 ter de la Ley número 20.240 de conformidad al inciso precedente. A los fiscales adjuntos y funcionarios que se incorporen con motivo del incremento de dotación tan pronto se incorporen y en todo caso dentro de los 2 meses siguientes a su incorporación, se les deberá impartir las correspondientes capacitaciones para el adecuado conocimiento y desempeño y cumplimiento de sus funciones y obligaciones propias del cargo. Solo una observación que tiene la Secretaría, tiene ciertas dudas sobre la imposición de deberes al Ministerio de Hacienda y la regulación de los incrementos de dotación podría incluir algún tipo de compromiso de tipo financiero que la Secretaría tiene dudas sobre su admisibilidad. Eso, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Senadora Bensperger. Gracias, presidente. Yo estoy por rechazar esta indicación. Creo que no está tampoco bien redactada, puede tener una buena motivación, pero no sé cómo se pone en una indicación que va a pasar a ser ley permanente, hablar de la incrementación de la dotación y de las etapas, de las distintas etapas que establece el artículo 70, ya no me acuerdo, el 72, el que hablamos la otra vez. Además, también comparto que cuando habla de incrementos, que no sé si se refiere a nuevos incrementos o a esto, puede ser admisible, pero también es inadmisible cuando le establece la obligación de contratar previa licitación pública a una entidad evaluadora, porque eso no es gratis, eso también lleva aparejado plata. Además, con el artículo 91 que leyó el secretario, que establece la obligación, ¿no es cierto?, del plan institucional anual, nosotros ya aprobamos una indicación, además, en que el fiscal tiene que venir a rendir cuenta a las comisiones de Constitución de la Cámara y el Senado, en que uno podrá hacer las consultas ahí de todas las distintas obligaciones que establece la ley. Me parece que es suficiente, creo que esto lo enreda, además de ser inadmisible. Es decir, tengo objeciones de forma y de fondo respecto a la indicación. Presidenta, estoy por rechazar. Bien, yo también tengo, o sea, es más, yo creo que me parece que más quisiera yo, al tiro le doy al ministro, que más quisiera yo que solo con los informes positivos cada una de las instituciones pudiera solicitarle a la DIPRES los incrementos respectivos futuros. De verdad que o sea, sería realmente fantástico. Pero por lo mismo, porque está dando facultad y obligación a la DIPRES a contestar favorablemente y contratar, es inadmisible a mi juicio, y también por el tema de la licitación de la consultora. Entonces, yo preferiría, para que si tienen a bien los senadores, debatir también inclusive la admisibilidad, más que solo rechazarla, si me permiten. El ministro, por favor. Señora Presidenta, por su intermedio, saludo a ustedes, al senador y al fiscal nacional y los equipos presentes y además de la Secretaría. Simplemente para no también perder quizá en algún sentido lo que está señalado en la indicación,
o el propósito perseguido, el Ejecutivo entiende que está recogido en este proyecto de ley y fundamentalmente está recogido, es algo que el fiscal nacional ha explicado en la presentación, el Ejecutivo también lo hizo al momento de presentar este proyecto de ley, es la creación de los mecanismos de evaluación externa del Ministerio Público y especialmente aquello que está vinculado a la indicación 59 y siguientes que regulan las auditorías externas, que en algún sentido se refieren en buena parte a una sección de esta indicación. Simplemente hago esta advertencia para señalar que los propósitos perseguidos en esta indicación se encuentran cubiertas en el proyecto y en el diseño del plan de fortalecimiento en lo que se refiere a esta estructura. Probablemente el fiscal nacional puede presentar quizás la perspectiva más de largo plazo, pero el Ejecutivo advierte que los fines perseguidos por la indicación se encuentran cubiertos en el proyecto de ley. Muchas gracias, ministro. No sé si el fiscal quiere hacer algún comentario. Buenos días, señora presidenta. Saludar a los honorables señores presentes y a todos quienes se encuentran en esta sesión. No solo hacer propios los argumentos que acaba de señalar el señor ministro de Justicia. Efectivamente, pareciera que aquellos aspectos que pretende resolver esta indicación que usted sometió a discusión se encuentran suficientemente resueltas en la indicación del Ejecutivo que se está contenida en el número 59 en la página 75. En consecuencia, la verdad es que simplemente parecería conveniente, en la medida que no tengan a bien, rechazarla y estar a lo que dispone la indicación que se verá más adelante. Gracias. Muchas gracias. Habiendo escuchado los argumentos y con las opiniones, yo voy a declarar inadmisible la indicación, entendiendo primero que en términos cualitativos los objetivos están recogidos en otras indicaciones y en términos de exceder las facultades que tenemos los senadores es que se declara inadmisible puesto por la forma de redacción. ¿Les parece? Inadmisible entonces. Secretario, por favor. Se declara inadmisible. Vamos a continuación entonces a la indicación número 33 de la honorable senadora señora Pascual para incorporar en el número 3 la siguiente modificación nueva. Les pido que hay que leerlo porque dice así. Es una modificación al artículo 72. Reemplazas en el inciso segundo la expresión octavo por sexto. Si ustedes van a la página 44, dice a los profesionales que desempeñen funciones de abogado asistente, el fiscal se les asignarán los grados entre el octavo y el 11º. La honorable senadora señora Pascual reemplaza octavo por sexto. Tengo que advertir que hay un problema de admisibilidad porque es una cuestión de grado respecto de un cargo, presidenta. Bien, yo primero quiero hacer el punto político. Quiero plantear en primer lugar que cuando se elabora, digamos, y se construye esta institucionalidad, hay una diferencia con todo el resto de las instituciones, y es que en el estamento profesional solo a los abogados asistentes les pone un tope de grado en su carrera funcionaria diferente a los otros profesionales. Y por lo mismo es que es una demanda muy sentida de parte de las asociaciones que esto pueda ser revisado. Entendiendo absolutamente que la indicación, digamos, que se hace, por cierto que es inadmisible, yo es más la voy a retirar, pero solo quiero plantear algo que me parece muy relevante, y lo dijo el fiscal la semana pasada. Si está el ánimo de establecer mesas de trabajo para futuros temas en este ámbito, yo quiero pedir y que se recoja en la historia de la ley que esto sea de verdad revisado, puesto que no hay ni una sola otra institución en ninguno de los otros ámbitos del Estado en la cual se le coloca a un profesional determinado un tope de esta manera. Y puedo entender, digamos, que no es mi facultad poder modificarlo en esto, pero quiero decir que siento que es algo muy, muy sentido y que debería de verdad, tal cual como lo he dicho en otras, tener una revisión más sistémica. Entiendo por lo mismo que no sea de tan fácil como
era redactarlo, digamos. Por eso es que las estoy retirando, pero quería hacer este punto político para que el gobierno, por intermedio del ministro, tuviera a bien considerar esto en futuras conversaciones y, por cierto, también el fiscal nacional ahora a cargo del Ministerio Público poder recoger esta demanda tan sentida de los funcionarios. Eso por mi parte, y retiro la indicación, la senadora Ensperia. Gracias, presidente. Yo comparto lo que usted señala. Comparto también que la indicación es inadmisible, pero a mí me parece importante que usted haya hecho el punto. Creo que si existen razones, ¿no es cierto?, para que los abogados asistentes no partan, como el resto de los profesionales, del grado 6 al 11, sino que del 8 al 11, bueno, entonces debieran tener probablemente un escalafón aparte, pero si están dentro del escalafón profesional, me parece a mí que es una discriminación que en derecho público pueden existir discriminaciones, pero esta me parece que es arbitraria. No sé cuál es la razón. Generalmente son, lo que entiendo, ¿no es cierto?, que son además los abogados asistentes los que subrogan o suplen a los fiscales. Cuando hay una subrogancia por pocos días, no va aparejado del pago de la diferencia de sueldo. Entonces, ¿cuál es el incentivo de un abogado asistente de subrogar a un fiscal? Va a tener mucho más trabajo, mucho más responsabilidad y va a tener, ¿no es cierto?, un sueldo mucho más bajo que cualquier otro profesional. Si la planta profesional va del 6 al 9, yo no sé por qué existe esta norma. Está en la ley vigente. Yo no fui parte, no era parlamentaria, ¿no es cierto?, cuando se dictó esta ley, pero me imagino que tuvieron alguna razón y me gustaría conocerla, porque nunca he entendido esta discriminación. Eso, presidenta, gracias. Ministro. Señora presidenta, por su intermedio, el Ejecutivo entiende esta observación. Entendemos nosotros que el fiscal nacional también está dispuesto a tener una conversación separada de este proyecto de ley para efectos de la conversación sobre la estructura de carrera funcional en el Ministerio Público, y el Ejecutivo está de acuerdo. Sin embargo, cumplo simplemente a vuestras señorías recordar que este es problema de la Ley de Fortalecimiento del 2015. Y por lo tanto, lo solicitado, lo que quiero decir es que a partir de ese momento es el cual se produce la distorsión, simplemente manifestar la voluntad del Ejecutivo. No, está bien. Pero hay un principio que se llama continuidad de la función pública y que despersonaliza la función, y por lo tanto de esto. Sin embargo, nosotros sí hemos conversado con el fiscal nacional para efectos de que este tipo de aspectos pueda ser abordado en una mesa de trabajo distinta. Así que eso nada más, señora presidenta. Muchas gracias. La retiro. Continuemos. Entonces está retirada la indicación número 33. Pasamos a la indicación número 34 de los honorables senadores señora Rincón y señor Walker, para incorporar en el número 3 la siguiente modificación nueva al artículo 72. Dice así: asimismo, propondrá a la Dirección de Presupuestos un plan de incentivos al retiro para los fiscales adjuntos con más de 15 años en ejercicio de sus funciones, el que deberá incluirse anualmente en la Ley de Presupuestos del sector público. La Secretaría estima que hay un problema de admisibilidad, requeriría gasto público. Presidenta, habría que preguntarle al Ejecutivo. Damos la bienvenida al senador Juan Luis Castro, que reemplaza al senador Durresti en esta sesión. Y si quiere opinar sobre la indicación, ministro. No es que quiera, simplemente como se me ha formulado la pregunta. El Ejecutivo no ha considerado un plan de incentivo al retiro para esta institución, dadas las características, diseño, tiempo que tiene esta institución, lo que no significa que en el futuro no pueda ser considerado. Y las reglas de incentivo al retiro que tiene o que ha aprobado este Congreso Nacional a instancia del Ministerio de Hacienda tienen propósitos bien específicos, tanto en la administración pública como en otros sectores. Sin perjuicio de eso,
El Ministerio Público, dependiendo de su trayectoria, tendrá que someterse a alguna de esas reglas de incentivo que se discuten habitualmente para el sector público. Por tanto, podría ser también un tema a evaluar en el otro marco, digamos, de conversación que se planteó. Bueno, con la advertencia realizada, declaramos inadmisible esta indicación. Muy bien, declarada inadmisible la indicación número 34. Hay una indicación, la número 35, que es del senador Durresti. Pendiente, Pregunta, por favor. ya, la dejamos pendiente. También la número 36 del honorable senador Durresti, pendiente. Pasaríamos. Senadora Vesperi. Sí, solo quiero hacer una consulta. Entiendo que dejemos pendiente al senador Durresti, pero ¿se había dicho acá que desaparecían con este fortalecimiento las fiscalías unipersonales o no desaparecen? Ese era el compromiso inicial, ¿o no? Fiscal, por favor. Gracias. Yo creo que una de las ventajas que tiene la... gracias. En primer lugar, creo que le saludé ya. Creo que una de las ventajas que tiene la organización administrativa del Ministerio Público es cierto grado de flexibilidad al momento de definir ubicación de fiscalías locales y dotación, al menos, de cantidad de fiscales en las fiscalías locales. Queremos tener una fiscalía local en Cabo de Horno. Si nos limitan las fiscalías unipersonales, nos vamos a tener que limitar a tener una oficina de atención de público. Aunque definamos un fiscal concurrente en Cabo de Horno o definamos alguna otra forma. Lo mismo ocurre en Tierra del Fuego, en Porvenir. Entonces, queremos mantener esa fiscalía y tener un fiscal concurrente o quizás algunos que tengan algún periodo de rotación. En Isla de Pascua también tenemos una fiscalía unipersonal. Y lo que sí aspiramos es a ampliar la planta y que nos volvamos a tener fiscalías unipersonales con un abogado asistente. Porque las fiscalías que tienen un solo fiscal y tienen un solo abogado asistente nos provocan problemas serios en lo que se refiere a la suplencia y a los reemplazos. Así es. Pero eso nos parece que no requiere reforma legal. Nos parece que eso no requiere reforma legal. Pero no puedo, de momento, si bien las fiscalías unipersonales son un problema, en gran parte del país muchos fiscales incluso han tendido a irlas eliminando. Ejemplo, cuando esto partió teníamos fiscalía unipersonal en Putre, hoy día tenemos oficina de atención de público, es solamente en Putre. Lo mismo ocurre en Gualeguay, en Chaitén, en otros lugares donde ya tenemos fiscales concurrentes u oficinas de atención de público. Eliminar de una vez las fiscalías unipersonales u obligarnos a tener una planta determinada podría constituir una rigidez que para zonas extremas nos imponga límites muy importantes. Gracias, señor presidente. O falten o sobren, dependiendo de la realidad, digamos, de esas zonas extremas. Mire, hace un tiempo atrás las cosas raras que pasan en el Ministerio Público, tuvimos una visita de una delegación de parlamentarios de Finlandia. Raro, pero estuvieron. Ustedes también tienen visitas de ese tipo. Y uno de los comentarios que nos hizo uno de los parlamentarios, uno de los miembros de la delegación, fue cómo consigue fiscal gestionar o administrar una institución como esta en un contexto geográfico tan diverso. Y me mostraba el mapa chileno y me decía, ¿cómo consigue administrar, organizar un servicio en una realidad tan diversa, desde el desierto hasta Tierra del Fuego y Navarino? O sea, y eso, para poder hacerlo, uno tiene que tener cierto marco de flexibilidad. Gracias, señor presidente. Gracias, fiscal. Continuamos, secretario. Ya. Dejamos entonces la Pendiente. 35 y 36. Pendiente, exactamente. Pasaríamos a la página 50 del texto comparado. Correspondería examinar la indicación número 37 del honorable senador señor Kusanovich para incorporar a continuación del número 3 siguiente número nuevo. Reemplázase el inciso primero, el artículo 75 bis por el siguiente. El artículo 75 bis dice lo siguiente, leo la primera columna. Los fiscales adjuntos que ocupen los grados octavo a sexto, inclusive, tendrán un sistema de ascenso de carácter técnico y reglado
por el cual podrán acceder sucesivamente a grados jerárquicos inmediatamente superiores, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 75. Mediante este sistema de ascenso, los fiscales podrán acceder hasta el grado quinto, inclusive, de acuerdo al presente artículo. El senador señor Kusanovich reemplaza este inciso primero. Voy a llamarles la atención que, por ejemplo, en el texto del artículo 75 bis aprobado habla de entre los grados octavo a sexto, él cambia de octavo a quinto. Llamo la primera atención sobre ese punto, y también hay un cambio en la última parte que habla del inciso, habla de grado cuarto inclusive, cuando la norma vigente habla de grado quinto inclusive. Leo. Artículo 75 bis. Los fiscales adjuntos que ocupen los grados octavo a quinto, inclusive, tendrán un sistema de ascenso de carácter técnico y reglado por el cual podrán acceder sucesivamente a grados jerárquicos inmediatamente superiores. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 75, mediante este sistema de ascenso, los fiscales podrán acceder hasta el grado cuarto, inclusive, de acuerdo al presente artículo. La Secretaría tiene dudas sobre la admisibilidad. Bien, la declaramos inadmisible. Inadmisible. Pasamos a la indicación número 38, que persigue más o menos los mismos objetivos. Hay un reemplazo de los guarismos sexto y quinto por quinto y cuarto respectivamente en el mismo precepto, Presidenta. Fueron a hablar distintos fiscales. Claro, el objeto es no cambia la redacción del resto del inciso primero, sino que la referencia a los grados. Claro. Sí, sí es lo que la hace inadmisible. Ya. Entonces también inadmisible la indicación número 31. A continuación del honorable senador señor Kusanovich, para incorporar a continuación del número 3, siguiente número nuevo, reemplazas el numeral 1 del inciso segundo del artículo 75 bis por el siguiente. El número 1 del artículo 75 bis vigente, leo la primera columna, dice, haber permanecido en el cargo que ocupare a la fecha de postulación como mínimo el número de años que establece a continuación. Fiscal adjunto, grado de antigüedad en el cargo. Sexto, 7. Séptimo, 7. Octavo, 6. El cambio que está haciendo el senador señor Kusanovich es el tiempo de antigüedad y cambia y agrega, esto está conforme a lo que él proponía del cambio del grado, elevándolo a quinto, entonces colocaba 7 para el quinto, 7 para el sexto, 7 para el séptimo, 2 para el octavo. También, Presidenta, tiene dudas la Secretaría sobre la admisibilidad. Sí. Bien, entendiendo además que hay una, que quedó, digamos, establecida, hay un, sí, no, digo, o sea, vamos a hacerlo en coherencia, vamos a, por el tema de la inadmisibilidad, pero entendiendo que aquí hay unas preocupaciones que se están transmitiendo que tienen que ver con un espacio de conversación distinto y que ya lo habíamos fijado al principio, se declara inadmisible. Me refiero a esa mesa de trabajo entre los gremios, la Fiscalía y el Gobierno. Presidenta, correspondería pasar a examinar la indicación número 40 de los honorables senadores señora Rincón y señor Walker para agregar a continuación el número 3 los siguientes números nuevos. También inciden en el numeral 1 del inciso segundo del artículo 75 bis y proponen también modificaciones de guarismo en cuanto a los grados y el número de antigüedad por cada uno de los grados. Es relativamente, entiende la Secretaría, similar a la indicación anterior, Presidenta. ¿Sí? ¿Inadmisible? Inadmisible. Inadmisible la indicación número 40. Pasamos a la página 57 del texto comparado. 57 del texto comparado. Pasamos al análisis del artículo 77.
El artículo 77 está dentro del modelo del sistema de remuneraciones del personal. Voy a leer en la página 56, voy a empezar a leer en la página 56 para que vean la regla del artículo 77 y las enmiendas que se proponen. La norma vigente dice así: el fiscal nacional aplicará el sistema de remuneración de acuerdo a criterios objetivos, permanentes y no discriminatorios. En especial, establecerá las circunstancias objetivas que se considerarán para determinar la remuneración a que tendrán derecho los fiscales adjuntos, dentro de los tramos señalados en el artículo 75 y aquella con la que serán contratados los funcionarios en virtud de lo dispuesto en el artículo 76. Agrega a continuación, el sistema de remuneración deberá contemplar también bonos por desempeño individual basados en los resultados de la evaluación del personal y bonos de gestión institucional por el cumplimiento de las metas que se establezcan. El texto aprobado en general por el Senado reemplazó en el inciso tercero la frase subrayada, que ustedes ven en la primera columna, estoy leyendo la página 57, por la frase bonos de gestión institucional para el cumplimiento de las metas que se establezcan y bonos por desempeños colectivos basados en el grado de cumplimiento de las metas anuales fijadas para cada una de las fiscalías regionales y de la Fiscalía Nacional. Para este efecto, la Fiscalía Nacional estará constituida por todas sus unidades administrativas, unidades especializadas, unidades de apoyo y por aquellas que no dependan de una fiscalía regional. Eso está aprobado en general, sustituye la... Respecto de este número, se han presentado dos indicaciones. Una de la honorable senadora, señora Vensperger, para suprimirlo. El número 5, aprobado en general, de tal manera que la norma del artículo 77, si se aprobara esa indicación, quedaría tal como está vigente. Y también hay una indicación de la honorable senadora señora Pascual y señor Núñez para incorporar en la frase que propone reemplazar la siguiente oración final. O sea, el objeto es agregar a lo que ya está aprobado en general, que diría lo siguiente: los bonos de gestión institucional por cumplimiento de metas no podrán establecerse en atención a cantidad de causas terminadas por archivo provisional o de decisión de no perseverar en el procedimiento. Dos objetos distintos respecto de las indicaciones. Senadora Vensperger. Gracias, presidenta. Yo le pediría, si fuera posible, que dejáramos pendiente la 41 y 42. Estuvimos conversando la 41 que yo propongo suprimir, ¿no es cierto?, porque no logro entender qué hay detrás del cambiar los bonos, la meta por bonos de desempeño individual por colectivo. Y tenemos como unas miradas distintas con el presidente. Entonces, él me pidió si lo pudiéramos dejar pendiente porque a él le gustaría estar en esa discusión. Yo opino que podemos dejar pendiente la 41. La 42, si la dejamos pendiente, yo solo quería informar, antes de darle la palabra, es que hubo un trabajo también entre asesores y nosotros, y como yo soy la responsable, digamos, se explicaron ahí una serie de materias que por lo mismo reformulamos la indicación. Entonces, si la comisión me da la unanimidad, yo podría entregar la reformulación y les paso también si les parece independiente, digamos que la votemos hoy o la próxima sesión, pero para que la puedan tener, y pásele una al senador que se fue, pero déjesela en el puesto. Sí, por favor. La tengo la mía acá. Para el ministro y el fiscal. Lo que pasa es que la indicación inicial de mi autoría dice los bonos de ¿cómo se llama? Agregar como inciso final, los bonos de gestión institucional por cumplimiento de metas no podrán establecerse en atención a cantidad de causas terminadas por archivo provisional o decisión de no perseverar en el procedimiento. Y del trabajo que se hizo durante la semana, también tanto la Fiscalía, el personal de la Fiscalía como del Ministerio explicaban que están aquellas que
por acción judicial pueden terminar en estas materias y otras que no. Entonces, desde esa perspectiva nosotros reformulamos y planteamos los bonos de gestión institucional por cumplimiento de metas relacionadas a la vigencia de causas no podrán considerar los términos de aquellas realizados sin control judicial, tales como los contemplados en el artículo 167 y 248 del Código Procesal Penal, como una manera de poder, en definitiva, decir que tiene que haber un control judicial para, o sea, lo que buscamos nosotros con la indicación es, primero, que por poder cumplir con los bonos de desempeño y poder tener un mejor rendimiento, no se archiven ni se cierren causas sin gestiones. Pero al mismo tiempo, efectivamente, tiene que mediar el control judicial, porque si por a veces es el juez o la jueza la que cierra la causa o determina medidas de ese tipo, no es el fiscal quien no está cumpliendo con la tramitación. No sé si me explico el cambio que estamos haciendo. Eso es un poco la búsqueda de la idea. La idea era que efectivamente todos los procedimientos y todas las investigaciones pudieran culminar con la mayor cantidad de resultados posible. Senador Araya y después la Secretaría. Gracias, presidente. Yo entiendo el punto y claro, probablemente quizá uno de los temas más polémicos que siempre hemos enfrentado con el Ministerio Público respecto al tema del pago de los bonos tiene que ver justamente con los cierres de archivo provisional o decisión de no perseverar. Ahora, estando yo de acuerdo con la idea en esto, creo que sí hay un problema, porque el sistema procesal penal, cuando uno lo mira en su conjunto, cuando se pensó el diseño de la reforma procesal penal, no se pensó en que todo se iba a investigar. O sea, había una serie de causas que no iban derechamente a investigación, pero que al hacerse la denuncia igual requieren una cierta tramitación administrativa. Entonces, tampoco hay que buscar el justo punto medio respecto a aquellas personas que probablemente no van a audiencias de juicio, pero tienen que ver toda la dictación de estos archivos provisionales o facultades de no perseverar, que también son parte de la institución y que hacen un tremendo trabajo, porque, como les digo, nunca se pensó que todo iba a llegar a juicio, se iba a judicializar. De hecho, el sistema de la reforma, probablemente cuando uno conversa con los padres de la reforma, siempre se pensó que lo que llegaba a juicio era prácticamente lo mínimo y los hechos más graves. Siempre se pensó que habían salidas distintas a fin de evitar lo que ocurría en el antiguo sistema, que se despachaba la orden de investigar, que daba vuelta y al final del día, después de 6, 7 meses, llegaba donde mismo que no había ningún antecedente, pero había significado un costo de HH de funcionarios policiales, de funcionarios del tribunal. Entonces, por eso, en esta indicación, estando de acuerdo con la idea, creo que hay que buscar un punto de no excluir a aquellos funcionarios que hacen este trabajo en el interior de la institución. La Secretaría, el ministro y el fiscal. Sí. Presidenta, una cuestión de orden técnico. Esta es una proposición para aprobar la indicación 42 con modificaciones. Sí. Entonces no hay un problema reglamentario en ese sentido. Tampoco entiende la Secretaría que hay un problema de iniciativa, porque lo que se está haciendo aquí es acotar, disminuir un beneficio cuya iniciativa es del gobierno, pero el inciso final del artículo 65 dice el Congreso Nacional solo podrá aceptar, disminuir, acotar aquí en este caso, o rechazar los servicios de empleo en monumentos, préstamos, beneficios o gastos y demás iniciativas de la materia que proponga el presidente de la República. Así que no hay un problema constitucional aquí, presidenta. Muchas gracias, secretario. Ministro. Senadora, por su intermedio, dado que la indicación anterior quedó pendiente, a mí me parece que si el objetivo es discutir el fondo de la manera en que se diseñan los incentivos al desempeño, esta indicación, si me permite una sugerencia, señora presidenta, debiera discutirse en ese contexto, porque dependiendo de cuál es el criterio, el Ejecutivo tiene una opinión sobre este punto, tiene buenas razones para defender su indicación y lo que subyace a ella, y nosotros creemos conveniente que esta indicación se discuta a propósito de ese aspecto. Nada más, señora presidenta. Ministro, solo si después puede un poco explicar lo que la pregunta de la senadora Bensperger, porque efectivamente en la administración pública los bonos de desempeño por metas institucionales, por colectivas e individuales son una distinción que sería, bueno, nada más, eso. Fiscal, y después usted. Muchas gracias, señora presidenta. Si usted no tiene reparos con ello, le pediría que permita que la señora directora ejecutiva nacional, doña Mónica Naranjo, pudiera explicar si existe algún vínculo entre los bonos de gestión institucional y los archivos provisionales. ¿No hay inconveniente? ¿Sí? Sí, por favor. Hay bastante ruido en la selva sobre eso y creo que le ruego que ella pueda precisar esa situación.
Presidenta, por su intermedio, aprovecho también de saludar a toda la comisión, a los señores senadores, al ministro de Justicia y a la Secretaría y su respectivo equipo. Efectivamente, claro, es un tema que sale como constantemente. Yo a la altura del fondo tendría que pensar que es una especie como de mito urbano respecto al fondo de que hay pago de bonos en el fondo por archivo de causa. Nosotros, por lo menos en el fondo, los CGI que hemos visto durante los últimos años, particularmente el de este año, no tiene ninguna vinculación a un bono en el fondo por materia de archivo de causa. Y a mayor abundamiento, la fijación de las metas que están contenidas en los compromisos de gestión institucional, que son el denominado CGI, son metas que nosotros conversamos y trabajamos junto con el Ministerio de Hacienda, particularmente con la Dirección de Presupuesto. Por lo tanto, tampoco es una meta en el fondo que nosotros fijemos unilateralmente, sino que tiene que necesariamente contar con la avisación del Ministerio de Hacienda. Y en ese sentido, históricamente no han habido metas vinculadas obviamente con archivos relacionados obviamente con el pago de bono a nadie dentro de la institución. Sí, obviamente hay, nosotros hoy día, por ejemplo, solo mencionar los compromisos de gestión institucional del año 2024, básicamente se distinguen en tres áreas. Uno que tiene que ver con eficacia de la persecución penal, otro que tiene que ver con calidad de servicio y uno tercero que tiene que ver con la gestión institucional. Y si uno mira particularmente la eficacia de la persecución penal, las metas que están establecidas para este año tienen que ver con tomar declaración a la víctima dentro de ciertos plazos, con un porcentaje de focos en la lógica del fondo del sistema de análisis criminal, terminados con imputados formalizados y la posibilidad de realizar solicitud oportuna de instrucciones de los procedimientos asociados a los equipos de crimen organizado y homicidios, que son los equipos ECO. Esas son las metas del fondo que están asociadas hoy día, que han sido validadas, insisto, por el Ministerio de Hacienda y tienen un pago de un bono en la medida, por supuesto, que se cumplan con las metas establecidas en el mismo compromiso. Las otras metas ni siquiera las menciono porque tienen que ver directamente con temas más bien de gestión y calidad de servicio que tienen que ver con temas de víctimas. Solo en el fondo para aclarar el punto en cuestión. Bueno, disculpe, señora presidenta, eso no obsta a que pudiera establecerse, prohibirse, pero no habría impedimento con aquello y si ustedes lo estiman pertinente, eso puede establecerse, pero solo se presenta que eso hoy día no ocurre, se estaría preveniendo que no ocurra en el futuro, pero hoy día no está sucediendo. Gracias, señora presidenta. Sí, gracias. La idea era efectivamente que no se generara una especie de incentivo en ese ámbito, no que no es una crítica, digamos, a una situación existente o no. Ministro, por favor. Si entendí bien, señor presidente, quiere que yo explique el propósito de la indicación del Ejecutivo en esta parte, porque elimina los convenios de desempeño individual. ¿Eso es? Porque se cambia de institucional a colectivo y originalmente teníamos... De individual a colectivo. Ya. Yo voy a hacer un panorama general sin perjuicio de lo que nosotros, vuestra señoría, discutan en la próxima sesión. La primera tiene que ver con lo siguiente. Esta es una discusión que se dio en el contexto de la mesa de trabajo de fortalecimiento del Ministerio Público conjuntamente con el Ministerio Público. Uno de los temas centrales en los cuales además ha trabajado el Ministerio de Hacienda, y existe un conjunto de evidencia disponible para esto, que de hecho nosotros podemos entregar en detalle en la próxima sesión si así nuestras señorías lo determinan, que analizando los compromisos e indicadores que hay entre el año 2014 y el año 2023, lo que en general tenemos es una heterogeneidad muy significativa de indicadores, particularmente lo que ha asociado a desempeño individual. No está claro cuáles son los compromisos y las relaciones entre esos indicadores y los objetivos que se deben cumplir. Además, no hay una relación de generación de cada uno de ellos y, entre otras cosas, eso provoca que las metas, los indicadores asociados a cerca de más de 4.000 funcionarios generan una heterogeneidad que es muy difícil de dimensionar. Eso permite entonces que, en opinión del Ejecutivo, es conveniente estandarizar esos indicadores y el cumplimiento de esas metas, pero además, en el contexto de este plan de fortalecimiento como de lo anterior, implica también definir metas desafiantes con compromisos susceptibles de ser cumplidos en esos términos. Y además, establecer mecanismos de comparabilidad entre cada una de ellas. Y de ahí, en consecuencia, que el Ejecutivo es partidario, y así se diseñó este proyecto de ley, y así se conversó con el Ministerio Público, para efectos de la mejora de los incentivos al desempeño, los bonos de desempeño pasaran a ser parte de un convenio de desempeño colectivo, esencialmente por la forma y modo en que está estructurado el Ministerio Público y respecto a los cuales
se evalúan sus desempeños. De lo contrario, ¿no? Entre esa heterogeneidad se pierden los objetivos perseguidos por el diseño institucional que está atrás este plan de fortalecimiento y también en algún sentido el anterior. Dada que la discusión se va a dar la próxima sesión, nosotros la próxima de hecho podemos identificar los datos en propiedad, entregar esos datos de lo que ha sido esa evaluación y además de eso, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de grupos de trabajo para efectos de evaluación de grupo de desempeño. Este es el típico dilema a que van asociados convenios de desempeño, ¿no? Es decir, si eso tiene que ver estrictamente con una renta vinculada o el incentivo de cumplimiento vinculada a un desempeño individual o si el mecanismo de grupos de trabajo o desempeño colectivo es el que permite cumplir eficazmente los objetivos perseguidos por la institución, que esta es una discusión que además está en otros ámbitos de la administración pública. La evaluación que tiene el Ejecutivo del convenio de desempeño individual tiene estas brechas que ha identificado el Ministerio de Hacienda conjuntamente con el Ministerio de Justicia, que la ha compartido con el Ministerio Público, y ahí, por lo tanto, la conversión de este modelo de convenio de desempeño. Consulta, ministro, la indicación que está aprobada en general, me refiero en el marco de la aprobación en general del proyecto, contempla toda la institucionalidad también, ¿no? En el marco de los bonos de desempeño. O sea, nadie queda fuera tampoco. Gracias. Bueno, quedan pendientes para ambas por la discusión también más integral que hay que dar del tema y tendríamos que continuar. Bien, señora presidenta, deberíamos pasar a la página 59 del texto comparado. Recuerdo a sus señorías que en la página 58 está el artículo 51 que dice: el contrato de trabajo de los funcionarios del Ministerio Público que no sean de exclusiva confianza terminará. Y viene una serie de letras que establecen las causales por las cuales puede terminar el contrato de trabajo. Vamos a la página 59, la norma vigente dice lo siguiente. Letra K, necesidades de la Fiscalía Nacional o Regional, en su caso, que determinará el fiscal nacional una vez al año, previo informe del Consejo General, tales como las derivadas de la dotación anual que se fije para el personal, de la racionalización o modernización, del cambio de naturaleza de las funciones que haga necesaria la separación de uno o más funcionarios. Respecto de esta letra K, el honorable senador señor Araya propone sustituirla. Mantiene, voy a leer, dice: necesidades del Ministerio Público que determinará el fiscal nacional o los fiscales regionales cuando resulte necesario y previo informe del Consejo General, tales como las derivadas de la dotación anual que se fije para el personal, de la racionalización o modernización y del cambio de naturaleza de las funciones que haga necesaria la separación de uno o más funcionarios. La norma vigente, si mal lo interpreto, es que esta facultad que se le entrega es una vez al año y aquí el senador señor Araya plantea que cuando resulte necesario. Senador. Presidenta, voy a explicar la indicación, pero la voy a retirar en atención a los acuerdos de la comisión. A ver, a lo largo del proyecto he sostenido que uno de los principales problemas del funcionamiento del Ministerio Público tiene que ver con la orgánica institucional. Y esta indicación se presentó en el contexto que lo que se buscaba era que frente al nuevo fenómeno criminal y frente a las nuevas necesidades que tiene el Ministerio Público se pudiera flexibilizar la planta conforme a las necesidades que tenía que determinar el fiscal nacional o regional para mejorar la persecución penal. Hay que recordar, y esto se lo pregunté a varios de los ideólogos de la reforma, que se haga una vez al año. La única explicación que me dieron fue que fue por un tema presupuestario de partir la institución y que había que partir, y como no había un marco muy claro, no se quiso lo que se tenía la Contraloría en su minuto, que el Contralor Nacional puede despedir en cualquier minuto a todos los funcionarios. Entonces se buscó algo intermedio, un código del trabajo con contratos de, entre comillas, duración de un año cuando era necesidad de la empresa, algo bastante raro, porque en el fondo este artículo lo que hace es replicar las causales términos de la relación laboral que están en el Código del Trabajo, pero el 81K, que equivale a la necesidad de la empresa, se limitó a que fuera una vez al año. Yo voy a retirar la indicación porque básicamente creo que se aprobó una que permite hoy día que el fiscal nacional y los regionales puedan establecer efectivamente cuál es la planta que necesitan, y lo otro porque también está el compromiso de que producto de este proyecto se va a generar
un nuevo diseño de planta y discusión de carreras funcionales, donde obviamente tiene que abordarse estos temas. Así que, dicho eso, retiro la indicación 43. Gracias. senador. Retirada la indicación número 43. Fiscal. Señora Presidenta, esta y otras indicaciones que se han retirado son y que apuntan a flexibilizar la planta o a regular ciertas situaciones que históricamente se han discutido en el Ministerio Público que deben ser revisadas. Por ejemplo, a propósito de lo que plantea el senador Araya, preguntas como si estos debe no hacerse una vez al año. Luego analizar también cuando hoy día tenemos fiscales, yo creo que nadie lo advirtió, tenemos fiscales que pueden ser removidos por 81K. Y se lo explico cómo. Usted tiene abogados asistentes que están supliendo a fiscales. Sería perfectamente posible que alguien de alguna manera pretendiera después, como consecuencia de alguna actuación en su rol como fiscal suplente, ¿okay? Después alguien intentase aplicar el 81K por una razón encubierta. Lo que siempre hemos buscado darle estabilidad a los fiscales. Esta propuesta y otras que ustedes han planteado es muy importante que sean discutidas. Están las normas que tienen que ver ascenso, las normas que tienen que ver con grado que usted plantea, de manera que en la medida que sea posible que quede clara constancia que el Ministerio Público pide que esa mesa de trabajo se constituya para los efectos de que se puedan esta y otras propuestas discutir. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias. Vamos a la entendiendo, digamos, lo que se pide. Solo quiero plantear algo. El tema, yo solo quiero decir sí que en relación a la indicación retirada, esta última, sí también estaba la inquietud a propósito de la certeza, o sea, el tema de una vez al año también homologa con otras situaciones que están en todo el servicio público, que se informan una vez al año en las no renovaciones, etcétera. Exacto, entonces lo digo porque efectivamente genera mucha inquietud también en las asociaciones, digamos, el tema de en cualquier momento, digamos, ¿no? Y por lo tanto, desde ese punto de vista, también pido que pueda ser contemplada esta situación, porque si no también se genera un mal clima laboral si no se tienen ciertas estabilidades como se planteaba acá. Senador. Funcionarios del Ministerio Público afectados con esta norma tienen un régimen especial que no tienen otros trabajadores de la administración pública. Por lo pronto tienen derecho a indemnización, cosa que no tienen el resto de los funcionarios. Y además, en la eventualidad que ellos consideren que ese despido es injustificado, pueden demandar laboralmente. Y entiendo que hay un par de sentencias de tribunales laborales que han reconocido el despido injustificado. Entonces, lo que pasa es que en el caso del Ministerio Público, y en esto vuelvo a lo que me comentaron los ideólogos de la reforma, se pensó en una mixtura entre sistema de estatuto administrativo, Código del Trabajo. Entonces quedó una figura bastante híbrida, que en el tiempo, el 81K lo que fue a hacer fue rigidizando lo que eran las estructuras de la Fiscalía, y que en el fondo no daban cuenta. Entonces, porque efectivamente, claro, hay un tema de estabilidad, pero también hay muchos reclamos de funcionarios en la institución que saben que hay un mal funcionario que lo van a echar, pero no lo pueden echar hasta marzo del próximo año. Y sobrecarga el trabajo del resto de sus compañeros. Entonces, esto tiene varias miradas. Pero yo insisto, como aquí hay un compromiso de que se va a instalar una mesa de trabajo por este tema, con ese compromiso yo retiro esta indicación, porque entiendo que esto debería ser discutido en la nueva planta, la nueva estructura que va a tener el Ministerio Público en tema laboral. Continuamos. Bien, les pido que vayamos a la página 60, el texto comparado. Está la indicación número 48 de la senadora señora Bensperger para consultar un número 5 nuevo que propone la incorporación de un artículo 81 bis que está ahí en la página 60. Hago presente a sus señorías que la senadora señora Bensperger, en el documento que hizo llegar a propósito de otras indicaciones que se examinaron y les pido que vayamos a él, propone una redacción alternativa a su propia indicación. El documento que se entregó ayer, que tienen todos a su disposición. Vale. Voy a darle lectura, si le parece, sí, Presidenta, a la nueva redacción. Incorpórase el siguiente artículo 81 bis nuevo. Para los efectos de hacer efectivas las causales de terminación
del contrato de trabajo de los funcionarios del Ministerio Público señaladas en las letras G y J del artículo anterior, deberá realizarse un procedimiento disciplinario, cuyas reglas serán determinadas en un reglamento interno. En todo lo no regulado reglamentariamente se aplicarán las mismas reglas de sustanciación establecidas en el artículo 51. Las letras G y J, la letra G dice falta de probidad, vías de hecho, injurias o conducta inmoral grave debidamente comprobada, y J, incumplimiento grave de las obligaciones y deberes y prohibiciones que impone esta ley o deriven de la función para la cual ha sido contratado. Eso, señora presidenta, respecto de la indicación número 48. 48. De la senadora señora Edensberger. Senadora. Gracias, presidente. Efectivamente, ¿no es cierto?, el artículo 81 establece las causales de terminación o de término del contrato de trabajo de los funcionarios del Ministerio Público que no sean de exclusiva confianza. Hay ahí una enumeración. Yo en un comienzo la indicación había puesto 4 causales, pero las redujimos, ¿no es cierto?, a la falta de probidad y al incumplimiento grave de las obligaciones, porque nos parece que cuando se señalen estas causales que son graves para poner término al contrato de trabajo, debiera haber una verificación de la concurrencia de eso, y eso debiera ser a través de una investigación, procedimiento disciplinario, lo que se estime conveniente, y por eso establecemos que la forma de verificación o de este procedimiento, ¿no es cierto?, quede también entregada, pusimos ahí, al reglamento interno. Y también, por cierto, a lo establecido ya en el artículo 51 que aprobamos. Simplemente eso, presidenta. Yo tengo una consulta tanto al Ejecutivo como a la Fiscalía. En la nueva redacción, que entiendo perfectamente la indicación de la senadora, se agrega que no estaba antes, por cierto, el procedimiento, no el procedimiento disciplinario, sino que las reglas del procedimiento en un reglamento. No sé si en la actualidad existe un reglamento que ya tenga reglas de procedimientos disciplinarios y cómo sería, o si en este caso la senadora está proponiendo un nuevo reglamento para esta modalidad. Eso, ministro primero, o prefiere que hable la Fiscalía primero. ¿Fiscal? Gracias, señora presidenta. Si la directora ejecutiva pudiera explicar cómo esto está regulado en la Fiscalía, lo agradecería. Por favor. Por su intermedio, señora presidenta, efectivamente, a su consulta, este tema ya está regulado vía reglamento, que establece en el fondo las responsabilidades disciplinarias, particularmente en este caso funcionario, y por lo tanto ese reglamento que se encuentra vigente establece el procedimiento que básicamente sigue con las mismas pasos y formalidades, obviamente, que se establecen respecto a las investigaciones administrativas de fiscales, que es lo que sí está regulado en la ley orgánica en el artículo 51, y particularmente las variaciones tienen que ver más bien en el fondo con plazos más amplios, por ejemplo, en el fondo para rendir pruebas, etcétera, que además con la indicación que presentó la senadora Edensberger van a parecerse bastante a nivel, en el fondo, procedimental. Muchas gracias. ¿Ministra? El Ejecutivo es partidario. La indicación de la senadora Edensberger solo diría una cosa, que si el Ministerio Público, teóricamente, simplemente se le aplicara el derecho administrativo general, aunque se utilizara el Código del Trabajo, no podría aplicar ninguna de estas causales de remoción sin previo sumario administrativo. De hecho, que es la regla que se utiliza en la administración pública para ese fin. Y lo segundo, simplemente una prevención. Yo creo que para resolver un tema de interludio, no voy a hablar, es difícil no voy a hablar, lo voy a hacer a título personal, no como ministro de Justicia. Los procedimientos disciplinarios si tienen regla de debido proceso, su remisión es a la ley y no al reglamento.
La manera en que propone la senadora Bensperger permite solucionar el interludio actual, es decir, reconocer la legitimidad del reglamento, pero aplicar supletoriamente el artículo 51, lo cual permite prospectivamente resolver cualquier problema de constitucionalidad de la regla. Así que en ese sentido el Ejecutivo participa de la indicación por esas dos razones. ¿Alguna otra? Senadora Bensperger, ¿como Sí. senadora o como a título Como personal? abogada, como... No, solamente un punto. Yo discrepo con el ministro en lo primero que señaló. Cuando usted por contrata laboralmente a través de un contrato de trabajo, por un periodo y por un trabajo determinado, no tiene que hacer conclusión de trabajo y servicio objeto del contrato. Ese no tienes que hacer un sumario cuando está expresamente... Ah, es que usted dijo, partió diciendo que por todas las causales del 81 habría que ser... Ah, ya. Estoy de acuerdo con el ministro. Bien. Bien, habiendo todas las inquietudes resueltas, ¿podemos poner la indicación en votación? Ya, se pone en votación la indicación 48 con modificaciones en los términos que fue planteado por la senadora Bensperger. Pregunta la Secretaría, ¿habría unanimidad para aprobarla? Sí. ¿Sí? ¿De todos? Ya. Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Senador Galilea, senadora Araya, senadora Bensperger y senadora Pascual. Aprobado. Por si no se habían dado cuenta, pasamos de la indicación 43 a la 48. Tuvimos que poner la 48 antes por la numeración de la ley. Sí. Vamos a ver a continuación, más adelante, la 44, la 45 por las materias. ¿Ah? Hago esa mención porque no es que no hayamos saltado esa Yo me di disposición. cuenta cuando fui pegando estos papelitos Eso, ya. anoche. Bien. Ahora sí vamos a volver a la indicación 44, porque como se fijan, recae en el artículo 82. Presidente, retiro esta indicación, pues está íntimamente ligada con la que retiré anteriormente, que era para garantizarle, en caso que de haberse aprobado, el bono proporcional a los trabajadores que fueran desvinculados. Perfecto, Ya. muchas gracias. Retirada la indicación, estábamos en la página 61. Vamos a ir a la página, está retirada la 44 del senador, vamos a ir a la página 62, que es una indicación del honorable senador señor Kusanovich, que recae en el artículo 86. El artículo 86 vigente dice lo siguiente: las personas que se desempeñan en el Ministerio Público tendrán derecho a exigir a la institución que las defienda y que se persiga la responsabilidad civil y criminal de quienes atenten contra su libertad, su vida, su integridad física o psíquica, su honra o su patrimonio, con motivo del desempeño de sus funciones. El senador Kusanovich propone agregar en el artículo 86 el siguiente inciso final: el Ministerio Público podrá adquirir, construir o arrendar edificios o viviendas para destinarlo a la habitación de su personal, siempre que los antecedentes o las circunstancias así lo justifican, ya sea por la condición de aislamiento de una zona o sector, la escasez o limitada oferta habitacional del lugar donde se encuentren sus unidades o dependencias de la Fiscalía u otro motivo que sea de carácter análogo. El fiscal nacional, en el ejercicio de sus atribuciones, deberá dictar un reglamento interno para establecer los requisitos, condiciones, responsabilidades, obligaciones para el acceso, uso o egreso de estos inmuebles al personal. La subsecretaría tiene dudas sobre la admisibilidad, dado que evidentemente supone el uso de recursos públicos para realizar estas tareas, presidente. Pero además como de ubicación parece que tampoco era pertinente. Bueno, si les parece la declaramos inadmisible. Inadmisible la indicación número 45. Fiscal. Es lamentable que sea inadmisible. Y voy a explicar el motivo. Hasta la mía me Es una pareció indicación lamentable parlamentaria. que fuera Pero inadmisible. es que lo es una decisión formal, no lo entiendo, pero es lamentable que lo sea. Y la razón es la siguiente: tenemos problemas muy frecuentes de
con la habilitación de fiscalías en zonas aisladas, y a diferencia del Poder Judicial, el Ministerio Público no tiene una orgánica que le permita sostener o financiar la construcción de viviendas fiscales. El Poder Judicial, por ejemplo, cuando creó el Tribunal de Puerto Williams, la Corporación Administrativa del Poder Judicial tiene atribuciones, por ley, para poder construir viviendas para los funcionarios del tribunal. Entonces pone, no solo crea el tribunal, sino que también pone a su disposición una vivienda para el juez, una vivienda para el secretario, si tuviera un secretario, y viviendas para los funcionarios, viviendas fiscales, como ocurre con muchos otros servicios públicos, no voy a profundizar sobre eso. El Ministerio Público no tiene esa atribución. Es decir, nosotros podemos construir el tribunal, pero no tenemos ninguna atribución para incorporar dentro del proyecto de desarrollo inmobiliario viviendas para los funcionarios. Y cuando se trata de disponer de personas que estén dispuestas a trasladarse a zonas lejanas, estoy pensando de nuevo en Cabo de Horno, en Puerto Williams, estoy pensando en lo caro que resulta San Pedro de Atacama. Es caro vivir en San Pedro de Atacama y a veces los sueldos, las remuneraciones que se pagan a los funcionarios no permiten sostener el pago de una vivienda de manera que resulte atractivo trasladarse. La oficina de atención de público que queremos montar en Colchane y que estamos financiando, no tenemos atribuciones presupuestarias para poder construir, incorporar dentro del presupuesto la construcción de viviendas. Es lamentable que no se pueda incorporar porque efectivamente en el plan de fortalecimiento consideramos instalar personas o funcionarios en esas localidades, pero para poder, considerando la experiencia del Poder Judicial en el nombramiento de jueces en zonas aisladas, todo indica que, y lo mismo nos pasa en la Fiscalía, todo indica que no es fácil conseguir gente que esté dispuesta a irse a esas localidades y además uno no asegura alguna posibilidad de habitación. El mercado no lo resuelve todo, definitivamente, y no siempre hay viviendas disponibles en arriendo. Pero bueno, no entiendo que haya sido declarada inadmisible por razones formales. Gracias, señora presidenta, por la posibilidad de exponer ese planteamiento. Sí, no se entiende el punto fiscal, efectivamente, pero no tenemos otra posibilidad. El problema no es el ministro de Justicia, es a título de ministro de Hacienda el que debería responder, pero no está conectado nadie a Hacienda, entiendo que no. Ah, muy bien, ministro, está bien. Y hay una... Está bien. No, es que esto no es simplemente... O sea, que si queremos abrimos la discusión, pero esto no formó parte del proceso de discusión del plan de fortalecimiento, yo entiendo el punto, pero el marco presupuestario es el que hay. Eso. No, solo lo que he señalado es que esto no formó parte de la discusión del plan de fortalecimiento. Este es un tema que va más allá, esto tiene que ver con la regulación de la vivienda fiscal. Eso implica una dimensión distinta a la disponibilidad de presupuesto y su extensión. Por lo tanto, esa es la razón por la cual el Ejecutivo considera que, más allá de las razones que se han esgrimido, algunas de ellas buenas razones, no forma parte de este proyecto de ley. Eso, señor presidente. Gracias, ministro. Continuamos entonces. La 46. Sí, tanto la indicación 46 como la indicación 47 tratan un tema común, recaen en el título séptimo de la ley vigente, que se refiere a capacitación y perfeccionamiento. La indicación 46 del senador Durresti propone cambiar la denominación formación y perfeccionamiento por capacitación, y también la 47 de los honorables senadores señora Rincón y señor Walker para incorporar a continuación del número que está indicado un número siguiente y reemplazar capacitación por la siguiente, formación y capacitación. Presidenta. Opinión del Ejecutivo para el cambio de nombre del título séptimo. La diferencia entre capacitación y perfeccionamiento versus formación y capacitación. Son los dos conceptos
O sea, en un caso una indicación habla de la formación, perfeccionamiento y capacitación y la otra indicación plantea cambiarlo por formación, capacitación y perfeccionamiento. ¿Puedo, senadora? Perdón, senadora Araya. Perdón, presidente, que el cambio de nombre no es inocuo. Yo creo que hay que resolver primero el contenido antes de resolver la forma. Ok. No es inocuo el cambio de nombre. Tiene efecto respecto de si se va a crear o no se va a crear una academia de fiscales, si están obligados o no están obligados a hacer un curso. Entonces no es solo cambio de nombre. Por eso creo que antes del nombre resolvamos el contenido. Perfecto. Bien, quedando 5 minutos y no teniendo la posibilidad de debatir más con el tiempo suficiente las indicaciones que quedan, dejamos hasta acá y se levanta la sesión. Gracias.